257. Insuficiencia aórtica. Etiología. Cuadro 257. 1. La insuficiencia aórtica puede ser causada por valvulopatía primaria, enfermedad de la raíz de la aorta o una combinación de ambas. Valvulopatía primaria. La enfermedad reumática resulta en engrosamiento, deformidad y acortamiento de las valvas individuales de la válvula aórtica, cambios que impiden que se produzca adecuadamente su abertura durante la sístole y su cierre durante la diástole. El origen reumático es menos común en individuos con insuficiencia aórtica aislada que no tienen al mismo tiempo valvulopatía mitral reumática. Los pacientes con enfermedad por válvula aórtica bicúspide congénita a veces terminan por desarrollar una insuficiencia aórtica predominante, y cerca de 20% de ellos necesitarán cirugía de la válvula aórtica entre los 10 y 40 años de edad. Las fenestraciones congénitas de la válvula aórtica pueden producir una insuficiencia aórtica leve. La estenosis subaórtica membranosa produce un chorro sistólico de alta velocidad que a menudo causa engrosamiento y cicatrización de las valvas aórticas con insuficiencia aórtica secundaria. El prolapso de una valva aórtica, que origina una insuficiencia aórtica crónica progresiva, se observa en 15%, aproximadamente, de pacientes con comunicación interventricular, capítulo 264, pero también puede aparecer como un fenómeno aislado o como consecuencia de la degeneración mixomatosa, que ocasionalmente se asocia con afectación de las válvulas mitral, tricúspide o ambas. La insuficiencia aórtica puede ser consecuencia de endocarditis infecciosa que se puede desarrollar en una válvula afectada previamente por enfermedad reumática, en una válvula con deformidad congénita o en una válvula aórtica normal y puede causar perforación o erosión de una o más valvas. Las valvas aórticas pueden mostrar cicatrices y retraerse durante el curso de la sífilis o de la espondilitis anquilosante y agravar todavía más la insuficiencia aórtica, que proviene más bien de la afectación acompañante de la raíz de la aorta. La rotura o la avulsión traumática de una valva aórtica es una causa rara de insuficiencia aórtica aguda, pero es la lesión grave más frecuente en individuos que sobreviven a lesiones cardíacas no penetrantes. La coexistencia de estenosis aórtica hemodinámicamente significativa e insuficiencia aórtica suele descartar todas las formas más raras de insuficiencia aórtica, porque aparece casi exclusivamente en pacientes con insuficiencia aórtica reumática o congénita. En personas con insuficiencia aórtica causada por valvulopatía primaria, puede surgir secundariamente dilatación del anillo aórtico y empeorar la insuficiencia. Afectación primaria de la raíz aórtica. La insuficiencia aórtica también puede provenir por completo de la dilatación marcada del anillo aórtico, es decir, afectación de la raíz de la aorta, sin afectación primaria de las valvas. El ensanchamiento del anillo aórtico y la pérdida de la coaptación diastólica de las valvas aórticas pueden causar insuficiencia aórtica, capítulo 274. La degeneración de la capa media de la aorta ascendente, que puede o no acompañarse de otras manifestaciones del síndrome de Marfan. La dilatación idiopática de la aorta. La ectasia anuloaórtica. La osteogénesis imperfecta, y la hipertensión crónica grave, pueden ensanchar el anillo aórtico y ocasionar insuficiencia aórtica progresiva. A veces la insuficiencia aórtica es causada por disección retrógrada de la aorta, que afecta el anillo aórtico. La sífilis y la espondilitis anquilosante también pueden afectar a las valvas aórticas y pueden acompañarse de infiltración celular y cicatrización de la capa media de la aorta torácica, ocasionando dilatación aórtica, formación de aneurismas e insuficiencia grave. En la sífilis aórtica, capítulo 177, que en la actualidad es un trastorno muy raro, la afectación de la íntima puede estrechar los orificios coronarios, lo cual a su vez suele ocasionar isquemia del miocardio. La aortitis de Takayasu y la de células gigantes también pueden provocar la formación de aneurismas y insuficiencia aórtica secundaria. Fisiopatología. El volumen sistólico total expulsado por el ventrículo izquierdo, es decir, la suma del volumen sistólico anterógrado efectivo y el volumen de sangre que refluye al ventrículo izquierdo, está aumentado en sujetos con insuficiencia aórtica. En pacientes con insuficiencia aórtica grave el volumen del reflujo puede ser igual al volumen sistólico anterógrado efectivo.
A diferencia de la insuficiencia mitral, en que una parte del volumen sistólico del ventrículo izquierdo es expulsado y pasa a la aurícula izquierda de baja tensión, en la insuficiencia aórtica todo el volumen sistólico del ventrículo izquierdo es expulsado a una zona de alta presión, que es la aorta. La principal compensación hemodinámica de la insuficiencia aórtica es el incremento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, aumento de la precarga. La dilatación y la hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo permiten que dicha cámara expulse un volumen sistólico de mayor magnitud sin que sea necesario incremento alguno del acortamiento relativo de cada miofibrilla. En consecuencia, puede existir una insuficiencia aórtica grave con un volumen sistólico anterógrado efectivo normal y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo, volumen sistólico anterógrado más regurgitante / volumen telediastólico, normal, junto con una presión y un volumen telediastólicos del ventrículo izquierdo aumentados. Sin embargo, por la intervención de la ley de Laplace, la dilatación del ventrículo izquierdo incrementa la tensión sistólica del ventrículo izquierdo necesaria para desarrollar cualquier nivel dado de presión sistólica. Por todo lo expuesto, la insuficiencia aórtica crónica es un estado en el cual están aumentadas la precarga y la poscarga del ventrículo izquierdo. Al final, son ineficaces tales mecanismos de adaptación. Conforme se deteriora la función del ventrículo izquierdo aumenta todavía más el volumen telediastólico y disminuyen el volumen sistólico anterógrado y la fracción de eyección. El deterioro de la función del ventrículo izquierdo suele anteceder a la aparición de los síntomas. Con la insuficiencia aórtica crónica también se observa un engrosamiento notable de la pared del ventrículo izquierdo y, en la necropsia, el corazón de estos pacientes es uno de los de mayor peso, tanto que a veces alcanza más de 1000 gramos. El gradiente de presión inverso entre la aorta y el ventrículo izquierdo, que causa el reflujo en la insuficiencia aórtica, disminuye progresivamente durante la diástole y ello explica la naturaleza decreciente del soplo diastólico. En pacientes con insuficiencia aórtica crónica grave se puede producir un equilibrio entre las tensiones aórtica y del ventrículo izquierdo hacia el final de la diástole, particularmente cuando la frecuencia cardíaca es lenta. En individuos con insuficiencia aórtica aguda grave, el ventrículo izquierdo no está preparado para la sobrecarga del reflujo. La distensibilidad del ventrículo izquierdo es normal o está reducida, y las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo aumentan rápidamente, llegando a veces a niveles mayores de 40 milímetros de mercurio. La presión del ventrículo izquierdo puede rebasar la presión de la aurícula izquierda a finales de la diástole, y esta inversión del gradiente de presión cierra prematuramente la válvula mitral. En pacientes con insuficiencia aórtica crónica grave, el gasto cardíaco efectivo anterógrado en reposo suele ser normal o ligeramente disminuido, pero a menudo no aumenta en forma normal durante el ejercicio. Un signo temprano de disfunción del ventrículo izquierdo es la disminución de la fracción de eyección. En etapas avanzadas puede haber un incremento considerable de las presiones de la aurícula izquierda, encuña de la arteria pulmonar y del ventrículo derecho y disminución del gasto cardíaco anterógrado en reposo. Las personas con insuficiencia aórtica pueden presentar isquemia miocárdica porque las necesidades de oxígeno del miocardio están aumentadas por la dilatación del ventrículo izquierdo, la hipertrofia y la mayor presión sistólica del ventrículo izquierdo, y puede estar comprometido el flujo sanguíneo coronario. Una gran parte del flujo coronario se produce durante la diástole, cuando la tensión arterial es baja, y con ello disminuye la presión de perfusión coronaria. Dicha combinación de mayor demanda y menor aporte de oxígeno puede causar isquemia miocárdica, particularmente subendocárdica, incluso sin que exista coronariopatía epicárdica. Anamnesis. En promedio, 75% de personas con insuficiencia aórtica valvular pura o predominante son varones. Las mujeres predominan entre los pacientes con insuficiencia aórtica valvular o primaria asociada con valvulopatía mitral reumática. En ocasiones se obtiene un antecedente compatible con endocarditis infecciosa en sujetos con afectación reumática o congénita de la válvula aórtica y la infección suele desencadenar la aparición de síntomas o agravar mucho los preexistentes.
En individuos con insuficiencia aórtica aguda grave, como sucede a veces en endocarditis infecciosa, disección aórtica o traumatismo, el ventrículo izquierdo no se dilata lo suficiente para conservar el volumen sistólico, y la presión diastólica de la misma cámara aumenta rápidamente, acompañada de incrementos marcados de las presiones en cuña de aurícula izquierda y arteria pulmonar. Pueden surgir rápidamente edema pulmonar, choque cardiógeno o ambos. La insuficiencia aórtica crónica grave puede tener un largo periodo de latencia y las personas estar relativamente asintomáticas incluso 10 a 15 años. Sin embargo, una percepción incómoda del latido cardíaco, en particular en decúbito, puede ser un síntoma temprano. La taquicardia sinusal, durante el esfuerzo o con emociones, o las extrasístoles ventriculares pueden causar palpitaciones particularmente incómodas, así como martilleo de la cabeza. Esas molestias pueden persistir durante años antes de que surja disnea de esfuerzo, por lo común el primer síntoma de disminución de la reserva cardíaca. Después de la disnea surgen ortopnea, disnea nocturna paroxística y diaforesis excesiva. En personas con insuficiencia aórtica grave, incluso en las de menor edad, puede observarse dolor torácico anginoso incluso en ausencia de coronariopatía. El dolor anginoso puede surgir en reposo y durante el esfuerzo. La angina nocturna suele ser una manifestación particularmente molesta y acompañarse de diaforesis intensa. Los episodios anginosos pueden ser prolongados y a menudo no mejoran satisfactoriamente con nitroglicerina sublingual. En fases avanzadas a veces surge acumulación de líquido a nivel sistémico, que incluye hepatomegalia congestiva y edema maleolar. Signos físicos. En la insuficiencia aórtica crónica grave se advierte el sacudimiento de todo el cuerpo y la inclinación de la cabeza con cada sístole, y también se identifican fácilmente la distensión y el colapso repentinos de las arterias más grandes. La exploración debe orientarse a detectar entidades que predispongan a la insuficiencia aórtica, como válvula bicúspide, endocarditis infecciosa, síndrome de Marfan y espondilitis anquilosante. Pulso arterial. Entre las características de la insuficiencia aórtica crónica grave están el pulso en martillo de agua que aumenta en forma rápida y que se colapsa de modo repentino conforme la tensión arterial disminuye rápidamente en los finales de la sístole y la diástole, pulso de Corrigan, y pulsaciones capilares, alternancia de hiperemia y palidez de la piel en la base de la uña en tanto se aplica tensión al extremo de ella, pulso de Quincke. En las arterias femorales se percibe un ruido en pistoletazo en estampida, signo de Trauve, y un soplo oscilatorio, signo de Durocies, si se comprime suavemente dicha arteria con un estetoscopio. La presión arterial diferencial se ensancha como resultado de la hipertensión sistólica y de la disminución de la presión diastólica. La medición de la tensión arterial diastólica con un esfigmomanómetro puede ser complicada porque los ruidos sistólicos a menudo se perciben con el manguito totalmente desinflado. A pesar de ello, el nivel de tensión del manguito en el momento de apagamiento de los ruidos de Korotkov, fase 4, suele corresponder con bastante precisión a la presión diastólica intraarterial verdadera. Conforme evoluciona la enfermedad y aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, en realidad puede aumentar también la presión diastólica arterial porque la presión diastólica aórtica no puede caer por debajo de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Por la misma causa, la insuficiencia aórtica aguda grave también puede acompañarse solamente de un ligero ensanchamiento de la tensión diferencial. Los pacientes con tales características son invariablemente taquicárdicos, conforme aumenta la frecuencia cardíaca en un intento de conservar el gasto cardíaco. Palpación. En personas con insuficiencia aórtica crónica grave, el impulso del ventrículo izquierdo es pesante y desplazado de forma lateral y hacia abajo. Son notables la expansión sistólica y la retracción diastólica del vértice. Se palpa a veces frémito diastólico en el borde esternal izquierdo en sujetos delgados, y otro frémito sistólico notable en la escotadura supraesternal, que se transmite en sentido ascendente por las arterias carótidas. Dicho frémito sistólico y el soplo acompañante no denotan necesariamente la coexistencia de estenosis aórtica.
En algunos pacientes con insuficiencia aórtica o una combinación de estenosis aórtica e insuficiencia aórtica, el pulso arterial carotídeo puede ser bifásico, es decir, tener dos ondas sistólicas separadas por una depresión, figura 234, 2D. Auscultación. En personas con insuficiencia aórtica grave por lo común falta el ruido de cierre de la válvula aórtica, A2. En sujetos con enfermedad válvula aórtica bicúspide se percibe un ruido de expulsión sistólica y a veces un cuarto ruido, S4, es audible. Típicamente el soplo de la insuficiencia aórtica crónica es de tono alto, soplante, decreciente diastólico, y se percibe mejor en el tercer espacio intercostal a lo largo del borde esternal izquierdo, figura 234, 5b. En pacientes con insuficiencia aórtica poco intensa, el soplo es breve, pero conforme se agrava el trastorno, se vuelve más intenso y duradero, de hecho, holodiastólico. Si el soplo es suave, se percibe mejor con el diafragma del estetoscopio y con la persona sentada, inclinada hacia adelante y con apnea en expiración forzada. En personas en quienes la insuficiencia aórtica proviene de alguna valvulopatía primaria, el soplo diastólico suele ser más intenso en el borde esternal izquierdo que en el derecho. Sin embargo, cuando se percibe mejor en el borde esternal derecho, sugiere que la insuficiencia aórtica es causada por una dilatación aneurismática de la raíz de la aorta. La presencia de arrullos o soplos diastólicos musicales indica eversión de una valva aórtica que vibra con la corriente de reflujo. En la insuficiencia aórtica aislada, a menudo se percibe un soplo de expulsión mesosistólico y por lo regular se oye mejor en la base del corazón y es transmitido a las arterias carótidas. El soplo puede ser muy intenso sin que denote obstrucción aórtica. El tercer soplo que a veces se percibe en individuos con insuficiencia aórtica intensa es el de Austin Flint, que es suave, de tono bajo, rodante, mesodiastólico o telediastólico. Probablemente nace del desplazamiento diastólico de la valva anterior de la válvula mitral por la corriente de la insuficiencia aórtica y no se asocia con obstrucción mitral hemodinámicamente importante. Las características auscultatorias de la insuficiencia aórtica se intensifican con la prensión manual agotadora y sostenida, que aumenta la resistencia vascular sistémica. En la insuficiencia aórtica aguda grave, la elevación de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo puede originar el cierre temprano de la válvula mitral, un S1 suave, una tensión diferencial que no es particularmente amplia y un soplo protodiastólico breve y suave de insuficiencia aórtica. Estudios de laboratorio. Electrocardiograma. En sujetos con insuficiencia aórtica crónica grave son frecuentes los signos electrocardiográficos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, capítulo 235. Además, los pacientes suelen mostrar depresión del segmento ST e inversión de la onda T en las derivaciones 1, ABL, V5 y V6, esfuerzo de ventrículo izquierdo. La desviación del eje eléctrico a la izquierda, la prolongación de QRS o ambos signos, denotan afectación difusa del miocardio que, por lo común, se asocia a fibrosis irregular y conlleva un mal pronóstico. Ecocardiograma. El tamaño del ventrículo izquierdo aumenta en la insuficiencia aórtica crónica y la función sistólica es normal o incluso supranormal hasta que disminuye la contractilidad miocárdica como lo demuestra la disminución de la fracción de eyección o el incremento en la dimensión telesistólica. Un signo característico es el aleteo diastólico de alta frecuencia y rápido de la valva anterior mitral, producido por el impacto del chorro de reflujo. El ecocardiograma también es útil para identificar la causa de la insuficiencia aórtica, al detectar dilatación del anillo y de la raíz de la aorta, disección de ese gran vaso, figura 236, 5, o alteraciones primarias de las valvas. En el caso de la insuficiencia aórtica grave, el ancho del chorro central valorado por Doppler de color rebasa 65% del infundíbulo de salida del ventrículo izquierdo, el volumen del reflujo es mayor de 60 ml por latido, la fracción de reflujo es mayor de 50% y hay una inversión diastólica de flujo en la zona proximal de la aorta torácica descendente. El perfil de onda continua Doppler del chorro de insuficiencia aórtica indica un lapso de desaceleración rápida en sujetos con insuficiencia aórtica aguda grave por el incremento rápido de la presión diastólica del ventrículo izquierdo.
La vigilancia longitudinal se basa definitivamente en la ecocardiografía transtorácica seriada y permite la detección temprana de cambios del tamaño, la función del ventrículo izquierdo o ambos elementos. En el caso de personas en quienes está limitada la ecocardiografía transtorácica por ventanas acústicas deficientes o por una valoración semicuantitativa inadecuada de la función ventrículo izquierdo o de la intensidad del reflujo, cabe recurrir a la resonancia cardíaca. La ecocardiografía transesofágica también permite la valoración anatómica detallada de la válvula, la raíz y los segmentos de la aorta. Se ha acumulado experiencia cada vez más amplia con el uso de la ecocardiografía 3D para medir los volúmenes del ventrículo izquierdo. Radiografía de tórax. En la insuficiencia aórtica crónica grave, el vértice se desplaza hacia abajo y a la izquierda en la proyección frontal. En las proyecciones oblicua anterior y lateral izquierdas, el ventrículo izquierdo se desplaza hacia atrás y llega hasta la columna. Si la insuficiencia aórtica es causada por una enfermedad primaria de la raíz de la aorta, se puede observar dilatación aneurismática de este vaso, que puede llenar el espacio retroesternal en la proyección lateral. La ecocardiografía, la resonancia de corazón y la angiografía tomográfica de tórax son más sensibles que la radiografía de tórax para detectar el agrandamiento de la raíz y de la aorta ascendente. Cateterismo y angiografía cardíacos. Cuando es necesario, por medio del cateterismo de las mitades derecha e izquierda del corazón, con aortografía con medio de contraste, se puede obtener confirmación de la magnitud del reflujo y el estado de la función del ventrículo izquierdo. La angiografía coronaria se practica sistemáticamente en pacientes apropiados antes de la cirugía. Tratamiento. Insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica aguda, figura 257, 1. Los pacientes con insuficiencia aórtica aguda grave pueden mejorar con diuréticos y vasodilatadores intravenosos, como el nitroprusiato sódico, pero la estabilización suele durar poco tiempo y la operación está indicada con carácter de urgencia. Está contraindicada la contrapulsación con globo intraaórtico. También es mejor no usar los beta-antagonistas para no disminuir todavía más el gasto cardíaco o lentificar la frecuencia del corazón, y de este modo, contar con más tiempo para el llenado diastólico del ventrículo izquierdo. La cirugía es el tratamiento de elección y suele ser necesaria en las 24 horas siguientes a la confirmación del diagnóstico. Insuficiencia aórtica crónica. Los síntomas incipientes como disnea e intolerancia al esfuerzo mejoran con la administración de diuréticos. También pueden ser útiles los vasodilatadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas dihidropiridínicos de los conductos de calcio, o hidralazina. En una situación más controlada podrá emprenderse la cirugía. Persiste controversia en cuanto al uso de vasodilatadores para prolongar la fase compensada de la insuficiencia aórtica crónica grave antes de comenzar los síntomas o de que surja disfunción del ventrículo izquierdo, y es una estrategia menos establecida. Se necesita controlar la tensión arterial sistólica, cifra objetivo menor de 140 milímetros de mercurio, en personas con insuficiencia aórtica crónica, y los vasodilatadores constituyen los fármacos más adecuados de primera línea como antihipertensores. Suele ser difícil el control adecuado, por el incremento del volumen sistólico que acompaña a la insuficiencia aórtica grave. Las arritmias cardíacas y las infecciones generalizadas son mal toleradas por pacientes con insuficiencia aórtica grave y es necesario tratarlas inmediatamente y con vigor. La nitroglicerina y los nitratos de acción prolongada no son tan útiles para aliviar el dolor anginoso como lo son en individuos con cardiopatía isquémica, pero está justificado un lapso de prueba. En el caso de las personas con aortitis sifilítica, se emprenderá un ciclo completo de penicilinoterapia, capítulo 177. Los beta-antagonistas y el losartán, un antagonista del receptor de angiotensina, pueden ser útiles para lentificar la rapidez del agrandamiento de la raíz de la aorta en personas jóvenes con síndrome de Marfan y dilatación de la raíz aórtica. En un estudio comparativo con asignación al azar no se detectó diferencia alguna en la eficacia entre el atenolol y el losartán para esa indicación.
No se ha demostrado si un antagonista beta o un bloqueador del receptor de angiotensina 2 son útiles para lentificar el crecimiento de aneurismas aórticos en otros subgrupos de pacientes, los que tienen enfermedad válvula aórtica bicúspide con aortopatía, enfermedad de Takayasu. En épocas pasadas se pensaba que el uso de antagonistas beta en personas con insuficiencia aórtica valvular estaba contraindicado relativamente, por dudas sobre la lentificación resultante de la frecuencia cardíaca que permitiría contar con mayor tiempo para el reflujo diastólico. Sin embargo, señalamientos más recientes por observación sugieren que los antagonistas beta pudieran brindar beneficio funcional en personas con insuficiencia aórtica crónica. A veces, con los antagonistas mencionados, se obtiene disminución cada vez más intensa de la tensión arterial en sujetos con insuficiencia aórtica crónica e hipertensión y también se puede disminuir la sensación de acción cardíaca forzada tan incómoda en opinión de muchos pacientes. Es importante que los pacientes con insuficiencia aórtica grave, en particular los que también tienen aortopatía, eviten los ejercicios isométricos. Tratamiento quirúrgico. Al decidir la conveniencia y la fecha apropiada del tratamiento quirúrgico se tomarán en consideración. 1. Los sujetos con insuficiencia aórtica crónica grave por lo común no se tornan sintomáticos hasta después de la aparición de disfunción del miocardio, y 2. Si el tratamiento quirúrgico se retrasa demasiado, más de un año desde el comienzo de los síntomas o de la disfunción del ventrículo izquierdo, con frecuencia no se restauran la función ni el tamaño normales del ventrículo izquierdo. En consecuencia, en personas con insuficiencia aórtica crónica grave, se necesita una vigilancia clínica cuidadosa y la realización de pruebas no invasivas con ecocardiografía a intervalos aproximados de 6 a 12 meses, para así emprender la operación en la fecha óptima, es decir, después del comienzo de la disfunción del ventrículo izquierdo, pero antes de que surjan síntomas graves. Las pruebas de esfuerzo pueden ser útiles para valorar la tolerancia al ejercicio, en forma más objetiva. Es posible diferir la operación mientras el paciente esté asintomático y conserve su función ventrículo izquierdo normal sin dilatación grave o progresiva de la cavidad. El reemplazo valvular aórtico está indicado para tratar la insuficiencia aórtica grave en pacientes sintomáticos, sea cual sea la función del ventrículo izquierdo. En términos generales, la operación se practicará en pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica grave y disfunción progresiva del ventrículo izquierdo definida por una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 50%, una dimensión telesistólica del ventrículo izquierdo mayor de 50 milímetros o una dimensión diastólica de la misma cámara mayor de 65 milímetros. Las dimensiones menores pueden constituir puntos límite apropiados en individuos de estatura menor o si hay signos evidentes de disminución progresiva de la función del ventrículo izquierdo o de incremento del tamaño de dicha cavidad en estudios seriados. Las personas con insuficiencia aórtica grave sin indicaciones para ser operados deben ser vigiladas por medio de exploraciones clínicas y ecocardiográficas cada 6 a 12 meses. En los últimos 10 años se ha observado una expansión considerable en las opciones quirúrgicas para tratar las enfermedades de la válvula aórtica y de la raíz de la aorta. El reemplazo valvular aórtico con una prótesis mecánica o ística idóneas suele ser necesario en pacientes con insuficiencia aórtica reumática y en muchos enfermos con otras formas de reflujo. En contadas ocasiones, si ha habido perforación de una valva durante una endocarditis infecciosa o se desprendió de sus puntos de fijación al anillo aórtico por traumatismos torácicos, tal vez sea factible la reparación quirúrgica primaria. Cuando la insuficiencia aórtica proviene de dilatación aneurismática de la raíz o de la porción proximal de la aorta ascendente y no de afectación valvular primaria, es posible disminuir o eliminar el reflujo estrechando el anillo o extirpando parte de la raíz de la aorta sin sustituir la válvula. En términos generales, la reconstrucción electiva de la raíz de la aorta con conservación de la válvula consiste en reimplantar la válvula en un injerto adaptado, reinsertando los botones de la arteria coronaria en el lado del injerto, y es mejor realizarla en centros quirúrgicos especializados, figura 257.2. En casi la mitad de los pacientes con insuficiencia aórtica aguda en el marco de una disección aórtica de tipo A.
Es posible la nueva suspensión de las valvas originales de la válvula aórtica. Sin embargo, en otras situaciones es posible eliminar con eficacia el reflujo simplemente sustituyendo la válvula aórtica y la aorta ascendente dilatada o aneurismática de la que depende el reflujo e implantando un conducto válvula/injerto compuesto. Este formidable procedimiento conlleva un riesgo mayor que el reemplazo valvular aórtico aislado. Al igual que se observa en pacientes con otras anormalidades valvulares, el riesgo operatorio y la cifra de mortalidad tardía dependen en gran medida del estadio de la enfermedad y de la función del miocardio en el momento de la operación. La mortalidad operatoria global en el caso de reemplazo valvular aórtico aislado, realizado por estenosis aórtica, insuficiencia aórtica o ambas, es de alrededor de 2%, cuadro 257, 2. Sin embargo, los pacientes con insuficiencia aórtica, extraordinaria cardiomegalia y disfunción prolongada del ventrículo izquierdo muestran una mortalidad operatoria de alrededor de 10%, y otra tardía de 5% por año, a causa de la insuficiencia de ventrículo izquierdo, a pesar de que la operación haya sido técnicamente satisfactoria. A pesar de todo, ante el muy mal pronóstico que se tiene con el tratamiento médico, hay que considerar la práctica de la cirugía incluso en pacientes con disfunción sistólica avanzada del ventrículo izquierdo. Los sujetos con insuficiencia aórtica aguda grave necesitan tratamiento quirúrgico inmediato, 24 a 48 horas, y ello puede salvarles la vida.